¿Cuál es el único país de África que tiene español como idioma oficial? ¿En serio me decís? Sí, ¿en serio? Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Mira, no sabía, a ver, el país que tiene el español. Como lengua, idioma oficial, sí. Oh, qué mal. ¡Ah! No sé, decime cuál es. Ok, una pista empieza con G. G. La otra letra. Really, nigga? Gurmania. Hola a todos los fans de Big Dealer in the House. Aquí estamos en Puerto Madero, como le ven, para un nuevo episodio de su programa favorita, Preguntontas. Hoy tenemos preguntas muy interesantes y a la vez chistosos, así que vamos. Hola, ¿cómo se llaman? Rocío. Juana. Mucho gusto. La pregunta es si todos los países de África son de gente negra o si hay países con gente blanca. No, no es todo de gente negra. No, tipo, también hay gente blanca para mí. ¿Y podrás nombrarnos como 3 países de África con gente blanca también? Sudáfrica, si no estoy mal, porque vi una película de Mandela. Y ¿Qué más? no sé ¿Dos cuál más? otra. Yo la verdad que cero geografía, así que no te sé decir, prefiero decir nada. Dale la última pregunta. ¿Cuál es el único país de África que habla español? Había una así. Ay, sí, había uno, pero... Lo vi por TikTok. No sé. No puedo acordarme. 5 minutes later. No sé, pensé No te decir salió. Kenia. Si todos los países de África son de gente negra o si hay país con gente blanca. No, mira, yo lo que tengo entendido, o sea, yo conozco Sudáfrica, por ejemplo, que está en el sur del continente africano. Y sé que hay rubios, o sea, hay gente negra, gente de color, yo le llamo gente de color, y gente, bueno, rubia y... Sí, sí. ¿Puedes tirarnos 2 más? 2 países más. Sudáfrica, Senegal y Gabón. Y la última pregunta. ¿Cuál es el único país de África que tiene el español como lengua oficial? Ahí sí me mataste. Ahí sí me mataste, pero el idioma oficial español, la verdad es una sorpresa, me vas a instruir a mí. Sí. Another one. La pregunta es si todos los países de África son de gente negra o si hay países con gente blanca. No. 5 minutes later. Hay países con gente blanca, supongo. Sí, No. sí, hay. Está O sea- Sudáfrica, por ejemplo, hay gente blanca. ¿Y puedes nombrarnos 3 países, por ejemplo? Sudáfrica. Eso todo lo sabes. Sudáfrica ¿Dos y, por ejemplo, Argelia. Y puede ser el otro que está del otro lado, Sudán. La última pregunta. ¿Cuál es el único país de África que habla español? Es el... Sí, yo ya ¿Por qué sé. estoy acá? No, hay... Pensé que me iban a preguntar de música. Ay, no, ¿cómo se llama? El que hablan, que es colonia española, que... Ay, Nueva Guinea hablan español. La pregunta es si todos los países de África tienen gente solo negra o si hay países con gente blanca. No, sí creo que hay gente blanca, de hecho creo yo que más por el hecho de la colonización y esas cosas. ¿Y puedes nombrarnos 3 países con gente blanca en África? Supongo que Sudáfrica tendría que haber bastante gente blanca. Sí. ¿Y 2 más? Estoy pensando países que han, estados que han sido colonizados. Está matando. Sí. Creo que... Pensalo, tenés tiempo. No, me mataste. Oh my God!
La última pregunta. ¿Cuál es el único país de África que tiene el español como lengua oficial? ¿Sabes que lo sé? Ok. ¡Ay, no me sale! La pregunta es si todos los países de África son solo de gente negra o si hay países con gente blanca. Sí, países con gente blanca también. Sí, creo que sí. Para mí hay diversidad ahí. ¿Y podrás nombrarnos como 3? Me cagaste, no sé. Yo siento que hay diversidad, tipo, como que no. Sí, yo siento que la gente dice, ah, sí, África, negros. Y siento que no siempre va a ser así. Egipto. Mucho, pero. Egipto, sí. Es una. Bueno, ellos son de la inteligente más o menos, pero bueno. Egipto, Congo. ¿Cuál es el único país de África que tiene el español como lengua oficial, idioma oficial? Ni idea. Ah, yo sé que a mí me encanta escuchar, hay veces que busco en YouTube, tipo, un pequeño grito. Seriously, what the fuck are you doing? Si todos los países de África son con gente negra o si hay países con gente blancas también. No, yo creo que hay gente con tez blanca también. Okay. ¿Y puedes nombrarnos como 3 países? ¡Ah, sos muy mala! ¿El Congo? Tirando 2 más. El Congo, Senegal. Hey, y'all, come look at this. Nigeria. ¿Cuál es el único país de África que tiene español como idioma oficial? ¿En serio me decís? Sí, en serio. Mira, todos los días aprende algo nuevo. Mira, no sabía, a ver, el país que tiene el español. Como lengua, idioma oficial, sí. Oh, qué mal. ¡Ah! No sé, decime cuál es. Ok, una pista empieza con G. G. La otra letra. Really, nigga? Gurmania. ¿Sabes si todos los países de África son de gente negra o si hay países con gente blanca? Y hay algunos países que sí, por ejemplo Sudáfrica tuvo otro desarrollo. Sí, pero en Sudáfrica es como mitad-mitad. Mitad, ¿Puedes claro. tirarnos uno que sea mucho más blanca que negra? Sí, bueno, de los que son países de origen arábico como Argelia, por ejemplo, es uno de los tantos, o Marruecos también, que no hay tanta población así de gente de color, ¿no? Puede ser también Egipto. Y la última pregunta, ¿cuál es el único país de África que habla español? Que habla español es Guinea Ecuatorial. Eso fue todo para el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Queremos aclarar algo. Sabemos que hay pueblos en África que hablan español, pero Guinea Ecuatorial es el único país de África que tiene español como idioma oficial. Si quieren que hagamos algunas preguntas en especial, por favor, ponlos en los comentarios. Y no olvides de dar like, comentar y seguirnos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Así que nos vemos para la próxima. Chao, chao.